Buenos días, les habla Irene Medina, secretaria general de Patria para Todos. Hoy 20 de marzo, desde la oficina parlamentaria de Patria para Todos, tenemos como todos los lunes una agenda bastante nutrida luego de nuestra videoconferencia. Importante resaltar que las posturas que adopta el PPT, además de ser posturas históricas, ideológicas, programáticas, también son alimentadas por el informe que en esas videoconferencias los lunes reportan nuestros equipos regionales. Es abierto, o sea, todos los equipos regionales del PPT que pueden conectarse ya son parte de esta construcción. Por lo tanto, eso le da absolutos niveles de legitimidad a los planteamientos de postura que adopta nuestra organización. Invitamos a los demás partidos que hagan a su vez, adopten ese método. Bueno, en primer lugar, agradecer la presencia de todos los compañeros, como siempre, en la medida de lo posible. Se encuentra con nosotros el secretario nacional de organización, el diputado Carlos Martínez, compañero Riera del Estado Apure, concejal, compañero de La Guaira, Miranda, Caracas, Aragua, concejales. Aquí tenemos presencia de varios diputados nacionales, regionales, concejales. Muy importante por cuanto los temas exigen la experiencia diaria y el planteamiento sobre los temas que vamos a recoger. En primer lugar, tenemos que abordar lo relativo al inicio, al plan de lucha contra la corrupción, que ha sido un reclamo constante del presidente Nicolás Maduro Moros, que solicitó desde hace unos años atrás, pero particularmente al principio de este año. Queremos recordar la iniciativa que desde la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela se organizara una comisión constituida por la Junta Directiva y las directivas de las comisiones permanentes para abordar el control de gestión sobre los temas cruciales del país, cuestión que nosotros celebramos en su momento. Y además señalamos que una de las tareas de esa comisión, una vez que se active, es, entre otros temas, la lucha contra el tema de la corrupción y, por supuesto, dentro de esa corrupción, la especulación que tanto daño le hace a nuestro país. Por lo tanto, celebramos que, en primer lugar, luego del planteamiento hecho por el presidente, nos parece muy importante que el partido de gobierno, el partido oficial, el partido integrante del Gran Polo Patriótico, como es el PSUV, haya publicado un comunicado donde celebra y respalda estas operaciones de lucha contra la corrupción que se han venido activando desde hace, eso no es de la noche a la mañana, evidentemente las investigaciones no son de la noche a la mañana, han venido trabajando, investigando sobre denuncias que se han hecho el pueblo organizado, el poder popular, los partidos y todos aquellos que tengan pruebas. Eso nos parece sumamente importante que se mantenga. En segundo lugar, nosotros quisiéramos, además de darle un espaldarazo al presidente, al comunicado del PSV, nosotros estamos elaborando también el nuestro, porque queremos incorporar además algunas recomendaciones que el PPT ha hecho en el pasado. Por ejemplo, la importancia de esta comisión que ya señalábamos, que fue una propuesta del PPT de hace un año atrás y que se activa con el planteamiento que hizo el presidente en enero de este año, que la Asamblea Nacional conforme esa comisión especial que haga control de gestión, porque, como todos saben, esa es una de las competencias esenciales del sector, del órgano legislativo. El año pasado, una vez que luego de las elecciones de los órganos legislativos a nivel regional y municipal,
nosotros decíamos, el PPT tiene un ejército, porque nunca en nuestros 25 años de gestión habíamos tenido tantos concejales y legisladores. Tenemos legisladores en 22 de las 24 circunscripciones y tenemos concejales, aproximadamente 96 concejales, que para nosotros es muy importante que una de nuestras orientaciones, independientemente de la competencia a la cual les corresponde jurídicamente hablando, era una orientación de nuestra organización, la lucha contra la corrupción, hacerle seguimiento, hacer control de gestión de los alcaldes, inclusive de los consejos legislativos, los consejos municipales, porque es parte justamente de nuestra competencia, una bandera del PPT, por lo cual, y digo, parte de esa visión de lucha contra la corrupción, el tema de la ética, levantar la ética, era darle más fortaleza a los consejos locales de planificación pública. Lo recordarán, esa es parte de nuestra bandera de lucha, darle fortaleza a los consejos locales de planificación pública, al gobierno popular, poder constituir, poder constituyente, en relación a las respectivas competencias. Por eso nosotros vamos en el día de hoy a darle, en primer lugar, un espaldarazo al presidente de la República, que, como bien es sabido, una de las banderas de lucha del PPT es la lucha contra la corrupción. Ponernos a la orden en lo que a bien respecta, el PPT ha ejercido la lucha contra la corrupción de una manera seria y responsable, porque de otra manera no actuaba. Una de nuestras propuestas siempre ha sido que en los espacios institucionales, pero particularmente en las empresas, y esencialmente las empresas del Estado, propusimos hace 5 años atrás el nuevo método de gestión para hacer una empresa PDVSA, CBG, más ética, más soberana, más segura y más productiva. Ese es un método que nosotros presentamos en PDVSA en su momento, de manera tal frenar, impedir lo que siempre ha sido un factor en cualquier sociedad del mundo, pero sobre todo en países que están sometidos a una presión brutal. Las necesidades de sobrevivir no pueden de ninguna manera permitir que se deje de lado la alerta permanente, preservar la ética y luchar contra la corrupción. En aquella oportunidad, hace 5 años atrás, y sigue siendo un debate, y en algunos espacios se ha logrado, que los propios trabajadores, en cualquiera de sus niveles, gerencial, administrativo y a nivel de los trabajadores, puedan implementar ese método, el nuevo método de control de gestión, sobre todo en el sector empresarial, productivo, donde los trabajadores puedan hacer seguimiento de los proyectos que están en sus manos, de manera colectiva, sin charretera, una forma de impedir que los espacios de corrupción puedan seguir proliferando. También una de las propuestas que surge de las regiones, el estado Amazonas y de los otros estados donde el PPT tiene presencia en los 24 circunscripciones, un reglamento especial a la luz de esta lucha sobre los funcionarios de libre nombramiento y remoción. Además del nuevo método de gestión, el tema productivo, a nivel institucional, revisar el reglamento aplicable a los altos funcionarios de libre nombramiento y remoción, porque los funcionarios públicos tienen su propia normativa. Entonces, son aquellos elementos que nosotros consideramos de gran importancia. Y les decíamos entonces que vamos a publicar, además de la nota de prensa, el comunicado, respaldando el comunicado del PSV, respaldando el comunicado de la Policía Anticorrupción y el recientemente publicado por la Fiscalía General de la República, donde le informa al país que recibido una serie de pruebas, ellos van a dar inicio a lo que significa sus competencias. Todo esto en el marco del debido proceso. Toda persona que esté de alguna manera señalada por un acto de corrupción tiene por supuesto el derecho a la defensa, pero también
la necesidad y la importancia que se conozca paso a paso en la medida de lo posible, porque hay investigaciones que efectivamente requieren la discrecionalidad necesaria para indagar y obtener pruebas. Nos parece que que todas las instituciones hagan lo que deban hacer. En el día de hoy hemos sabido, bueno, en el transcurso de estos días hemos sabido que hay personas, funcionarios que están vinculados a PDVSA que han sido detenidos, vinculados al sistema de justicia que han sido detenidos, a la SUNACRIP e inclusive alcaldes y legisladores en distintos niveles, nacional, regional y municipal, que deben ser investigados. A nosotros nos parece sumamente importante. El PPT ha definido como una lucha la eficiencia y como ustedes verán allí arriba, aquí detrás de nosotros enarbolamos hace 2 años atrás el lema de lucha que sigue siendo un lema contra el bloqueo, más eficiencia. Y la eficiencia conlleva en sí misma la ética, porque como bien dice el presidente, hacer más con menos. Y la eficiencia no puede ser una excusa el que los ingresos han mermado extraordinariamente por el bloqueo para no ser eficientes. Por eso nosotros colocamos esa ecuación contra el bloqueo más eficiencia, porque le informas a la gente quiénes son los responsables del bloqueo que nos agrede diario y cotidianamente, inclusive esta situación que se ha producido, explicarle a la gente en qué consiste, quiénes son los responsables, pero además cómo frenar, cómo derrotar el bloqueo. Nosotros lo podemos hacer. Cada uno de nosotros, los productores, los campesinos, los profesionales, buscar la forma, conociéndola, cómo derrotar el bloqueo, y se ha venido realizando. Pero con esa eficacia tiene un componente no solamente de gestión, sino de ética, de la perspectiva colectiva, del bien común, de la soberanía y de la república. Por ello nos sentimos gratamente impresionados por la cantidad de investigaciones que venía celebrando la Policía Anticorrupción, y que debe ser parte de nuestras vidas. Entender que esta lucha es cotidiana, debe ser cotidiana y debe ser parte de nuestros círculos más íntimos, familiares, sociales. Enseñar a los niños, enseñar a los jóvenes la importancia de la ética, de la perspectiva personal, familiar, social y colectiva. Y vamos, como decíamos, a elaborar, bueno, ya lo estamos haciendo, nuestro comunicado en respaldo a lo que se ha venido efectuando en el país. En otro orden de ideas, tenemos que informar que estamos ya preparando lo que es el plan de siembra en el marco del 4º Congreso de Productores Campesinos. El tercero se hizo hace 2 semanas atrás. Estamos trabajando con ellos, con el Movimiento de Productores por la Patria y la Federación del Agro, para tomar en cuenta que en estos meses son los ciclos de siembra. Estamos trabajando sobre un plan productivo y sobre unos proyectos legislativos que tienen que ver con ese hecho estratégico de garantizar la alimentación, garantizar lo que consumimos debemos producir. Lo vamos a informar en este momento porque lo vamos a presentar cuando esté listo. Tenemos que informar esto porque hemos visto una movilización importante de las instituciones públicas desde la misión Agro Venezuela, que fue aprobada por el presidente de la República en abril-mayo de 2022. También queríamos respaldar la celebración este miércoles del Día Internacional del Agua. Pero además, en ese marco nos parece sumamente importante una jornada que está promoviendo el Ministerio del Agua y Hidrocapital sobre la conformación y registro de las mesas técnicas de agua. Nosotros lo celebramos, esperamos que debe efectuarse en todo el país, pero fundamentalmente una propuesta que nunca vamos a dejar de reiterarla, que al Ministerio
El Ministerio del Agua y Hidrocapital, que es la parte operativa del ministerio, debe necesariamente involucrarse en esta jornada a los 335 consejos locales de planificación pública, que es, como saben, una figura institucional de gobierno popular, poder constituido, poder constituyente, como lo decía anteriormente, pero además son un hecho elementalísimo, el derecho al agua como un derecho humano. Importante el esfuerzo que se está haciendo, pero además hay un tema que está, no vamos a decir de moda, pero ya es muy reconocido, la multiplicación y masificación de los pozos. Hemos hecho, desde el año pasado venimos señalando que es necesario que algunos de los organismos asuman y sistematice la apertura de los pozos profundos, que si bien puede ser agua, no es agua potable, es agua cruda, que debe garantizarse para su consumo humano, es decir, ingerirlo, puede ser usado para baño, utilización en las áreas domésticas, pero para ingerirlo no, hasta tanto no sea debidamente tratado. Debería haber un mecanismo, puede ser el momento oportuno, para saber conocer cuántos pozos profundos están en funcionamiento ahora en el país, para hacerlo más metódico lo que se ha venido haciendo por razones necesarias. Pero el agua, como es un derecho humano, no puede ser privatizado, y algunos nos están privatizando, y debemos saber exactamente cuántos hay en el país, cuántos están en uso en cada municipio, y por ello hacemos esta exhortación a que parte de esta jornada de las mesas técnicas de agua, que debo decir es la primera figura que se crea en Venezuela en la Cuarta República, en manos del proyecto de Alfredo Maneiro, de la causa de Rebuena, la que realmente está vinculada al proyecto de Alfredo Maneiro. Ahí nace la democracia participativa y protagónica, que en aquella época se le señalaba como cómo ampliar y profundizar la democracia. Y ahí se crearon, entre otros proyectos de los presupuestos participativos, las mesas técnicas de agua. Por ello las asumimos como propias, como figura, como legado. Y la importancia que esté también esta figura en los consejos locales de planificación pública, que es la ampliación más elevada de la democracia participativa y protagónica. En el orden internacional, esto fue en la agenda nacional, en orden internacional, tenemos que nosotros, hacer propia el comunicado de la Cancillería venezolana cuestionando la celebración de la Conferencia Internacional sobre Migrantes convocada por Canadá y por la Unión Europea, cuando justamente en esas dos regiones, Canadá, prácticamente colonia del Reino Unido, porque ellos no manejan tierra, ellos no son. El Canadá no ejerce la política exterior sino el Reino Unido, junto con otros países de la Commonwealth. Exactamente. Y la Unión Europea convoca una conferencia sobre inmigrantes venezolanos, y resulta que no invitan a quien deben invitar, como lo dijo Castro Leiva, el canciller de Colombia, al gobierno de Venezuela. Que son los únicos, más nadie puede hablar en nombre de Venezuela. Pero otro elemento es que Canadá y la Unión Europea, en las primeras migrantes que llegan a ese país, Venezuela no está en los primeros 5. Evidentemente están tratando de utilizar nuevamente la migración venezolana para sus fines inconfesables. Y por ello hay que estar muy alerta, porque todos sabemos la responsabilidad en las cuales ha incurrido ACNUR, que en su momento lo vamos a señalar de una manera mucho más sistemática, violación de la ley, inclusive. Hay casos peligrosísimos en los cuales ha incurrido ACNUR y la Organización Internacional de Migraciones. Si ellos tienen registro de los migrantes venezolanos, los tienen que entregar al gobierno de Venezuela. Y además informar
a quienes se le entregan donaciones, cómo las utilizan, porque ya el propio gobierno colombiano sabe que lo que recibió Duque no fue invertido en los venezolanos. Entonces no podemos permitir que usen a nuestra gente para enriquecerse y para sus objetivos de poder en el ámbito regional e internacional. De la misma manera, hay otro tema que nosotros queremos señalar: la batalla de López Obrador en México para impedir que México sea utilizado como una colonia norteamericana, una vieja historia, como todos sabemos. Lo señalamos hace 2 semanas atrás, pero lo reiteramos ahora, por cuanto pareciera que intentan atacar, agredir a México, como lo han hecho con Venezuela, como lo han hecho con Nicaragua, como lo han hecho con Irak. Y nosotros damos un profundo respaldo al presidente López Obrador en relación a esas amenazas. Nos parece muy importante que la CELAC debería pronunciarse, porque hay que evitar que Estados Unidos, que está perdiendo Europa, está perdiendo su poder sobre Europa, ya los pueblos están en la calle, exigen la renuncia del gobierno de Alemania, del gobierno de Francia, de todos los demás países de la Unión Europea, gobiernos de los países de la Unión Europea, porque están entendiendo que son sus intereses de las grandes corporaciones y del gobierno norteamericano, del Estados Unidos profundo, que no tiene nada que ver con el pueblo, los que están tratando de a través de esa vía tocar a México. Creo que muy bien lo ha dicho López Obrador hace 2 días en una extraordinaria intervención, recordando a Lázaro Cárdenas, el general Cárdenas, que fue quien levantó la bandera de la soberanía mexicana, política, además económica, la energética. Es importante señalar que Estados Unidos fue por Europa, la perdió, la está perdiendo África, sus dominios geopolíticos en el Asia, en África y en Europa. Es decir, le queda lo que ellos mal denominan su patio trasero, y lo primero que tocan es usar las herramientas nuevamente, las amenazas contra Venezuela en relación a la migración, que es parte de ese plan geopolítico, las amenazas en relación a que no van a reconocer el gobierno del presidente Nicolás Maduro. No necesitamos ese reconocimiento. Lo único que tiene jurídica y políticamente, nacional e internacionalmente, el derecho a reconocer a un jefe de Estado elegido por el pueblo es su propio pueblo. No hay más nadie. Ni Naciones Unidas, ni la Corte Internacional ningún organismo internacional. Solo es competencia de la soberanía popular. Por ello hay que estar muy atento a las amenazas sobre México, a las amenazas sobre Venezuela, porque nos permite recordar que hoy se cumple, el miércoles se cumplen 20 años hoy se cumplen 20 años de la intervención en Irak. Irak, un país próspero, cuna de la civilización que conocemos ahora. No solo fue invadida en 1991, terrible, esa guerra sin ninguna razón, y posteriormente en el 2004, cuando fue acusando a Saddam Hussein, como lo dijo Colin Powell, que tenía armas de destrucción masiva, química, biológica, y realmente mintió descaradamente Colin Powell, como suelen hacerlo los norteamericanos, para destruir, como destruyeron Libia, uno de los países más prósperos de la región, del Medio Oriente, y luego destruyeron Libia. Por lo tanto, y ahora seguramente van a intentar hacer otro tanto con Arabia Saudita, que les quitó la alfombra roja con el uso del dólar en las ventas petroleras. Hay una disputa geopolítica en el mundo, y tenemos que entender que para Estados Unidos está perdiendo sus espacios en el mundo y va a pretender volver sobre América Latina. Y vemos a la Laura Richardson, jefa del Comando Sur, en cada oportunidad que tiene, amenaza. Para ellos nos convertimos en un patio de recursos que son de ellos, que ellos prohíben que sean utilizados, que haya intermediación soberana entre
Rusia, Irán, China con América Latina, evidentemente eso toca. No hay ningún país de América Latina que no esté bajo amenaza. Por ello salimos en respaldo de México, los hermanos mexicanos y de su presidente legítimo López Obrador. Por último, nos parecen dos puntos. La lamentable, pero ya previsible, pretensión del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, cuando saca de la manga una orden de detención contra Vladimir Putin. Tenemos que recordar que el caso, la agresión contra Rusia viene desde hace muchos años. Lo denunció la propia Angela Merkel. Hay denuncias en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre unos y otros quiénes son las víctimas. Y hay denuncias de parte y parte, por lo tanto, que pretendan someter a Putin a una detención es risible por varias razones. Primero, porque no es verdad, y en segundo lugar, porque Rusia no es parte de la Corte Penal Internacional, pero además, para que eso sea posible, primero tienen que detener al gobierno de Israel, a las autoridades del gobierno de Israel, primero tienen que detener a Estados Unidos, que ha sometido al mundo a las invasiones más bárbaras. La agresión contra Venezuela es una guerra, es una agresión que es un crimen que está dentro del Estatuto de Roma, y tengo que decirlo abiertamente, nosotros estuvimos en esos debates sobre el crimen de agresión, incorporarlo al Estatuto de Roma, y Estados Unidos hizo lo imposible para convertir la posibilidad de esa denuncia en nada. El crimen de agresión logró a Estados Unidos desvanecerlo. Está allí en el Estatuto de Roma, pero cualquiera lo puede desconocer en cualquier momento. Cualquier Estado miembro que haya ratificado el Estatuto de Roma, si nosotros hubiésemos denunciado a Colombia con Duque sobre la agresión, a la media hora Colombia podría perfectamente decir: nosotros desconocemos el Estatuto de Roma, porque eso fue la hechura de Estados Unidos, que tampoco es parte de la Corte Penal Internacional. Y por último, si de verdad la Corte Penal Internacional tuviese por lo menos el fiscal Karim Khan, que también pretende acusar a Venezuela y a todos los estados de África que han sido supuestamente denunciados, ha sido utilizado como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es prácticamente un paño para usarlo contra los países soberanos. Es lamentable que Karim Khan haya permitido desvanecer la esperanza de aquellos países atacados y que iban a la Corte Penal Internacional a denunciar a sus agresores. Contra Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad desde Estados Unidos, Canadá y los gobiernos del Grupo de Lima. Eso está allí. Denuncia de cómo atacaron a los migrantes venezolanos, cómo fueron descalificados, cómo han promovido la agresión contra los venezolanos. Ese es crimen de lesa humanidad. Y sobre todo ellos, ni con el pétalo de una rosa. Por lo tanto, lamentamos que eso haya ocurrido y le sugerimos al señor Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, que visite a Al-Assad. Es un crimen que se encuentra detenido injustamente violando convenciones internacionales históricas, milenarias, como es el respeto que se le den a los agentes diplomáticos históricamente y además jurídicamente. La Comisión de Bienes y Relaciones Diplomáticas, la cual Estados Unidos es parte, lo tienen sometido a una detención arbitraria. No puede ser detenido ningún agente diplomático, debe ser devuelto a su país de origen, y además en una situación precaria de salud, sin recibir visita de sus familiares, de sus abogados, sin recibir visita médica. Y de lo que pueda suceder, nosotros tenemos que denunciar no solamente al gobierno norteamericano, al Consejo de Derechos Humanos y al señor Karim Khan. Por ello, nosotros queremos cerrar nuestra rueda de prensa señalando que contra la corrupción nacional e internacional encontrará a la militancia de Patria para Todos, señalando: o hay patria para todos o no hay patria para nadie. Contra el bloqueo, más eficiencia. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Que viva
Nicolás Maduro. ¡Que viva! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Manel! Ahí está. Bueno, si hay una pregunta, estamos dispuestos a responderla. Adelante. Osvaldo Escobar de la Radio Social de Petare. Es sobre la emigración que está sucediendo en nosotros los venezolanos, y el gobierno de Chile está deportando a los venezolanos, incluyendo hay mujeres que han procreado niños y los han deportado a pesar de que el hijo es chileno. Pero mira, el tema migratorio es sumamente delicado, ¿no? Porque hay doctrinas reconocidas de manera en el ámbito internacional, regional y nacional. La deportación per se está prohibida. Está prohibida la deportación masiva. Dentro de las normas del tema migratorio, solo se deporta a personas muy específicas cuando hayan violado la seguridad del país, la soberanía y la seguridad del país. Pero deportaciones masivas, eso está absolutamente prohibido. Ahora, si hay deportaciones donde de alguna manera se haya habido un contacto con el gobierno de origen de esos migrantes, eso hay que verlo, ¿no? Porque la complejidad que tiene Chile, primero que fueron parte del Grupo de Lima, que promovieron la salida de los venezolanos. Cuando los venezolanos llegaron, les trancaron la puerta. Además de luego, y eso se debe, hay que recordar, luego las agresiones mediáticas de parte de los funcionarios públicos de alto nivel de Chile, antes de que llegara Boric, hay que decirlo, el presidente Boric, en Colombia, con Duque, Ecuador, Perú. Luego que ellos promovieron, a partir de un plan de Estados Unidos, Almagro y Julio Borges, en el año 2017, de atacar a la migración venezolana, convertirla en un peligro para la región, y luego cerrarle la puerta, era para generar una implosión en cualquier lugar. Por lo tanto, esto hay que verlo desde esa perspectiva. Habría que preguntarle al gobierno de Boric si cuando Venezuela, el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moraz solicitaba el derecho a sobrevolar y aterrizar como corresponde en el marco de la aviación civil internacional para ejecutar el plan Vuelta a la Patria, porque son los propios migrantes venezolanos que están regresando masivamente, quieren volver a su país. Descubren que efectivamente la patria existe y que el mejor lugar del mundo es Venezuela, y han negado el derecho, la autorización, la han negado, como ha ocurrido en otros países. Es decir, siguen utilizando a los migrantes venezolanos como una herramienta política, y eso es vergonzoso. Eso es lo que tenemos que señalar. Nuestras embajadas y nuestros consulados están allí para proteger a nuestros migrantes, a pesar que también han sido amenazados en el pasado, han cumplido su papel, que hay que ampliarlo, profundizarlo, pero esa complejidad. Y los migrantes venezolanos, les recuerdo a todos, que existe un mecanismo online creado por la Asamblea Nacional, la comisión que estudia los crímenes contra los migrantes venezolanos, que ellos pueden, a través de esa ruta, denunciar cuando han sido agredidos, violentados en sus derechos. Es parte de lo que le corresponde a la Asamblea Nacional, y ha sido bastante importante, pero ahí se han recibido muchísimas denuncias. Y todo aquello que signifique la defensa de los derechos del pueblo venezolano, tienen las embajadas, tienen los consulados, y tienen que entender que donde no hay embajada, donde no hay consulado, es porque la derecha, conformada por Borges, por Leopoldo, por María Corina Machado, Estados Unidos y Europa, fueron los que promovieron el cierre de nuestras embajadas y nuestros consulados, que son las entidades que deben defender los derechos de los venezolanos. Y el gobierno, se inició con el gobierno del presidente Chávez, la primera vez en la historia, yo fui diplomática, nadie me puede echar cuenta, que inclusive aviones venezolanos iban a buscar a los venezolanos que estaban en situación de vulnerabilidad.
una de estas primeras acciones fue cuando las fulanas Torres Gemelas, implosionadas por el propio gobierno norteamericano, pero luego le culpabiliza al gobierno de Irak, se buscó a los venezolanos, no lo aprobó en un primer momento el gobierno de George Bush hijo, pero fue la primera vez que en la historia de la República un gobierno va en busca de sus venezolanos, de los venezolanos en situación de vulnerabilidad, que eso no ocurría en la Cuarta República, y se implementaron otras políticas para dar un espaldarazo a los venezolanos en el exterior. Si hay otra pregunta. Nada más claro, sobre todo el tema de la corrupción está súper claro, ¿verdad? Sí, bienvenido a esta lucha, la acompañamos, la hemos promovido con nuestros métodos. Bueno, muchísimas gracias. Por eso decimos contra el bloqueo. Gracias.